Mariano, mi nombre es Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía Blanca, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Un gusto, Daniel. Todo bien, todo bien. Bueno, usted sabe que nosotros estamos a 700 kilómetros del poder, aquí en Bahía Blanca, y siempre cuando se escucha, a propósito de su último libro, cuando escuchamos Comodoro Pi, usted su último libro lo denomina Pi, Sí, bueno, hablamos de expedientes que tienen impacto político y que definen situaciones complicadas, ¿no? ¿Qué es Comodoro Pi? a ver, una cosa es la novela, que es solamente una novela, obviamente ambientada en los tribunales de Comodoro Pi, Sí, a los que conozco desde que se fundaron allá cuando se sancionó el Código Procesal a comienzos del 93. La verdad que es indefinible qué es Comodoro Pi en la realidad. Es parte de la Argentina, la justicia es parte de lo que es la Argentina. sí, Muchas veces uno se pregunta por qué la justicia funciona así claro. y bueno, en realidad forma así porque es parte de lo que somos los argentinos, ¿no? Sí, Todo sí, sí, funciona así en este país, lamentablemente. sí, sí. Y no es solamente Comodoro Pi, también pasa en el funcionamiento de la justicia cuando se producen ciertas circunstancias, como por ejemplo la repercusión pública de un caso o Ujú. la presión política. Bueno, ustedes lo han visto varias veces en Bahía Blanca también, así que Sí. esto cuando llega un momento en que los tribunales empiezan a operar en modo pi, ¿no? Y bueno, eso no es bueno para nadie. ¿Y qué quiere expresar a través de su libro? En primer lugar, contar una historia, porque es un libro, repito, es un libro de ficción. Así como los autores que conocen de medicina ambientan sus historias con temas médicos, o los que conocen de guerra, bueno, yo conozco de esto y Comodoro Pi es el universo por el que se mueven los personajes. Entonces, lo primero que quiero lograr es que sea una historia atractiva para los lectores. Obviamente, cuanto más realista sea, más atractiva va a ser. Eh, Porque es así. Si uno no le encuentra verosimilitud a la historia, pierde el interés como lector. Sí. Pero no tiene ninguna finalidad Ah, más allá de ser una historia de ficción. Obviamente que muchos la leen sí. y van a encontrar ahí, muchos se van a ver reflejados, Ajá. eh, pero bueno, es un problema de ellos, ¿no? En definitiva, Claro, lo que cuenta la novela en realidad lo cuentan los personajes. claro. No soy yo el que lo cuenta, los personajes, hay personajes que piensan una cosa, otros que piensan otra, unos hacen cosas buenas, otros hacen cosas malas, pero son los que hablan son los personajes. Ahora, eso sí, yo trato de respetar la realidad, ¿no? Ajá. Y esa realidad, repito, la conozco porque la vi, no porque me la contaron, la vi. Sí. Y Y está muy bien esto que dice, ¿no? Que la realidad refleja parte de lo que somos en la República Argentina también, ¿no? No es que Comodoro Pi vino de otro planeta. no, para nada. Como los abogados formamos parte de la Argentina, los arquitectos, los médicos, los Sí, jueces. sí, Y bueno, yo creo que esa es la principal explicación. sí, Lo bueno y lo malo lo tenemos porque somos lo que somos como país. sí. Y bueno, como país además somos bastante exagerados, ¿no? En muchas Ujú. cosas. Sí, Y Comodoro Pi es una muestra de cómo se exagera. Cuando se exagera la impunidad, se la exagera a full, y lo mismo pasa cuando se quieren sobreactuar claro. determinadas cruzadas o supuestas cruzadas contra flagelos y Sí. demás que vemos siempre en la tapa de los diarios y en Lo la que pasa es televisión. que se vive un momento de tensión porque si uno hace un repaso de ahora, de los últimos años, han pasado por allí Macri y Cristina, ¿no? Nada más ni nada Mu- menos. Mucha gente ha pasado, sí, sí, Claro. sí, sí, también han pasado muchos expresidentes Sí, sí. y habría que preguntarse, ¿no? Y compararse con otros países, en qué países pasan los expresidentes por los tribunales y en cuáles no, Ajá. y cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Estaría bueno hacer ese ejercicio, ¿no? Porque muchas veces nos comparamos con otros países, con Francia, con Alemania, Sí. con Estados Unidos, con el Reino Unido, y yo me pregunto, ¿en esos países pasan los expresidentes por los tribunales? Eh, no sé,
y cuando pasa alguno, ¿qué sucede? ¿Van para adelante las causas o los indultan, como a Nixon, por ejemplo? Entonces, son preguntas que nadie se hace. Nos comparamos con esos países para algunas cosas y después hacemos lo contrario en otras, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Claro. Yo recuerdo cuando usted allá por el año 2020, parece que estuviéramos hablando de que ya pasó la pandemia, ¿no? Fue a la Plaza de Mayo para protestar contra lo que usted consideró era un estado de sitio. Sí, no solamente eso, sino que escribí un artículo que se llama Anomalías Constitucionales de la Cuarentena Argentina, en donde critiqué la cuarentena. En ese momento me decían terraplanista, loco. Bueno, ahora los que antes aplaudían están, no sé, abajo una baldosa, escondidos, no sé. Porque lo que muy pocos decíamos que iba a suceder terminó sucediendo. El fracaso de la política, de la política cuarentenista, por un lado, y por otro lado haber pisoteado la Constitución y un montón de reglas de manera totalmente innecesaria y arbitraria. Pero bueno. Y le hago la última, Mariano, y a propósito de Constitución, ¿hoy cómo nos llevamos con la Constitución? ¿La respetamos? Usted habló... No, nunca se ha respetado. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es que nunca se ha respetado la Constitución. Claro. Y tendríamos que preguntarnos también cuánto influyó eso en la decadencia de nuestro país. ¿Cómo era la Argentina en 1930, cuando se produjo el primer golpe de Estado, y cómo es ahora? También las cifras están ahí, así que tal vez quebrar la ley forme parte de nuestra decadencia. Yo recuerdo a Julio Cruciani, incluso un gran juez, que después incluso se dedicó a hacer política partidaria, y él en la campaña decía, pero no, acá lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, no necesitamos, hay que cumplir la Constitución, pero ya lo decía hace 20 años por lo menos, ¿no? La Constitución se incumple constantemente. Usted me hablaba recién de la cuarentena. Sí. Si hubiesen querido respetar la Constitución, tenían que haber declarado el estado de sitio. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Y eso tenía que pasar por el Congreso. Claro. Y no se cumplió con ese procedimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque por distintas razones, pero no se cumplió. Y está mal. Deben seguirse los procedimientos previstos en la Constitución y son inobservados todo el tiempo, recurrentemente por todos los gobiernos. Sí. Bueno, estamos viviendo un momento también muy particular entre la política y la justicia, ¿no? Sí, eso siempre sucedió así, y repito, salvo con el gobierno... No, digo porque ahora en el Senado se aprobó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Un disparate que es apoyado por los mismos que criticaron esa misma medida en los 90. Y lamentablemente, todos los gobiernos, menos el de Raúl Alfonsín, se entrometieron en la actividad de la justicia. Todos, todos. Este gobierno, el anterior, todos. Y bueno, y la gente lo tolera cuando el que lo hace es al que le gusta. Claro. Y no lo tolera cuando es el que no le gusta. Claro. Cuando lo hace el que no le gusta, dice que hay una intromisión. A ver, el presidente Macri, su primera medida fue designar por decreto 2 jueces de la Corte sin pasar por el Senado. Sí, me acuerdo. Cuando la bandera de campaña había sido la República. Entonces, y lo mismo pasó con el gobierno anterior y con el actual. O sea, hacen eso todo el tiempo. Entonces, y a la gente no le importa cuando lo hace el contrario, pero cuando lo hace el propio lo aplauden. Y eso es así porque a la gente no le importa respetar la Constitución, lamentablemente. Sí. Y además, lamentablemente, a todo esto que usted mencionando se suma una crisis económica que hace que la gente tenga que pensar en el día a día, ¿no? Por supuesto, y también habría que preguntarse cuánto de la crisis económica tiene que ver, por ejemplo, con la inseguridad jurídica, que es un mal recurrente de nuestro país. Claro. Y eso tiene que ver con la justicia. Inseguridad jurídica, menos inversiones. Menos todo. Claro. Menos todo. Así que bueno. Pero bueno, esa es la realidad. Yo en PI traté de hacer ficción, traté de contar historias que obviamente transcurren en la realidad. Y además hacer ficción sobre esas cosas, no solamente sobre la justicia, porque la novela es sobre la justicia, sobre la política y sobre el periodismo. Ajá.
hasta me animaría a decir que es una novela sobre el periodismo y además sobre la política y la mire justicia. usted. De hecho, la protagonista es una periodista, una de las voces principales de la novela es un periodista, y para el que escribe ficción en la Argentina, esto sirve para hacer catarsis, además de que, bueno, en la Argentina tenemos un material riquísimo para hacer esta clase de ficción, ¿no? Claro, claro que sí. Así que bueno, espero verlo el viernes en la presentación. El viernes a las 19 horas, así en Gorriti 770, la invitación ya está hecha. Le agradecemos estos minutos para con Radio Continental aquí en Bahía Blanca y lo esperamos. Gracias a ustedes. Hasta cada momento.